¿Alguna vez sientes que la vida va tan rápido que siempre te quedas atrás? Antes de continuar, mi petición de corazón es que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir demasiado rápido, como si el mundo hubiera decidido correr una carrera y tú te hubieras quedado unos pasos atrás. Esta es la historia de Iria, una historia que podría ser la de cualquiera, porque no habla de fama ni de grandes triunfos, sino de algo mucho más silencioso, la presión de sentirse tarde en la propia vida. Iria tenía 29 años y vivía en una bulliciosa ciudad costera, llena de turistas, luces, pantallas y ruido constante. Cada mañana, antes de que el sol terminara de asomarse, su despertador sonaba con un pitido seco que le recordaba que el día ya empezaba tarde. Se levantaba deprisa, se preparaba un café rápido y salía de casa con la sensación de que siempre iba contra el tiempo. Trabajaba en una empresa de servicios financieros. Nada glamuroso. Pantallas llenas de números, informes interminables y decisiones pequeñas que parecían no terminar nunca. Su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. El alquiler, las facturas, el transporte, la comida. Cada mes hacía cuentas, ajustaba gastos, renunciaba a pequeños gustos. Y aún así, sentía que no avanzaba. En la oficina, Iria veía a sus compañeros hablar de ascensos, de inversiones, de planes a futuro. Algunos parecían tenerlo todo claro. Otros hablaban de ahorros, de metas cumplidas, de seguridad. Ella escuchaba en silencio, asentía, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, una voz insistente le repetía que algo no estaba bien. Al final del día, cuando volvía a casa cansada, se encontraba a sí misma comparándose. Comparaba su sueldo con el de otros. Su ritmo con el de quienes parecían avanzar más rápido. Su vida con la de personas que, según las redes sociales, ya habían llegado. Esa comparación constante se volvió una carga pesada, invisible pero constante, que la acompañaba incluso al acostarse. Por las noches, Iria se quedaba mirando el techo, con el móvil en la mano, repasando imágenes ajenas, logros ajenos, vidas ajenas. Y una pregunta aparecía una y otra vez, sin pedir permiso: ¿voy demasiado lento? No era que no trabajara duro. Lo hacía. Pero sentía que por más esfuerzo que pusiera, el resultado siempre era insuficiente. Como si estuviera caminando en una cinta que no avanzaba. El cansancio no era solo físico. Era emocional. Era la sensación de estar siempre intentando alcanzar algo que se alejaba un poco más cada día. Un día, después de una jornada especialmente pesada, Iria salió del trabajo con el pecho apretado. El ruido de la ciudad le molestaba más de lo normal. El movimiento constante, la prisa de la gente, los coches, todo parecía empujarla. Cuando llegó al transporte habitual para volver a casa, se detuvo. Lo miró llegar y decidió no subir. No sabía exactamente por qué, pero sentía que si seguía el mismo camino de siempre, algo dentro de ella iba a romperse. Así que empezó a caminar. Sin rumbo claro. Solo caminó. A medida que avanzaba, las calles se volvieron menos ruidosas. Las luces más suaves. El bullicio quedó atrás. Sus pasos comenzaron a escucharse con más claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, no iba corriendo. Sin darse cuenta, llegó a un parque antiguo, casi olvidado. No era un lugar bonito ni moderno. Tenía bancos viejos, senderos desgastados y árboles que parecían haber visto pasar demasiados años. Era uno de esos sitios que la mayoría ignora, pero que siguen ahí,
resistiendo en silencio. Iria entró. El aire era distinto. Más húmedo, más tranquilo. Olía a tierra y hojas. Caminó despacio, como si el lugar mismo le pidiera bajar el ritmo. Entonces, algo pequeño llamó su atención. En el sendero, cruzando lentamente, había un caracol. Iria se detuvo. Lo observó. El caracol avanzaba con una lentitud casi absurda. Un movimiento mínimo, una pausa, otro movimiento. Sin prisa. Sin miedo. Simplemente avanzando. Iria suspiró. Casi se rió. Pensó en lo irónico que era sentirse identificada con algo tan lento. Se sentó en un banco cercano. Sus hombros, tensos desde hacía semanas, comenzaron a relajarse un poco. Su respiración seguía agitada, pero el entorno no la apuraba. En su mente, los pensamientos seguían corriendo. Deberías estar más adelante. Otros ya lo lograron. Te estás quedando atrás. Pero algo en ese pequeño caracol, avanzando sin detenerse, empezó a incomodarla, de una forma distinta. En ese momento, pasó cerca un hombre mayor, encargado del parque. Caminaba despacio, con movimientos tranquilos. Se detuvo un segundo, miró el caracol y luego a Iria. Con una voz suave, dijo algo que ella no esperaba. No todo lo que avanza rápido llega lejos. Iria lo miró, sorprendida. El hombre sonrió levemente y siguió su camino, dejándola con esas palabras flotando en el aire. Iria volvió a mirar al caracol. Seguía avanzando. Lento. Seguro. Y por primera vez en mucho tiempo, Iria no se levantó de inmediato. No miró el reloj. No pensó en llegar rápido a ningún lado. Se quedó ahí, observando, respirando, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Aún no lo sabía, pero ese momento sencillo estaba a punto de cambiar algo dentro de ella. Esa noche, Iria llegó a casa más tarde de lo habitual, pero no se sentía culpable. Algo dentro de ella estaba distinto, como si una tensión antigua se hubiera aflojado apenas un poco. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y se sentó en la cama sin encender la luz. El silencio del apartamento le resultó extraño, pero también necesario. El móvil vibró varias veces. Mensajes, notificaciones, recordatorios. Normalmente los habría revisado de inmediato, pero esa noche no lo hizo. Lo dejó a un lado. Se recostó y volvió a ver el techo, como tantas otras noches, pero esta vez la pregunta no era la misma. Ya no era voy demasiado lento, sino algo nuevo, algo incómodo y liberador a la vez, y si no necesito correr. Al día siguiente, la rutina continuó. El despertador sonó igual. El café supo igual. El camino al trabajo fue el mismo. Nada externo había cambiado. En la oficina, las pantallas seguían llenas de números, los correos llegaban sin parar, las conversaciones giraban alrededor de objetivos, resultados y plazos. La presión seguía ahí. Pero Iria empezó a notar algo en sí misma. No era motivación desbordante ni una repentina felicidad. Era más bien una calma frágil, como un hilo fino que podía romperse si no lo cuidaba. Así que decidió protegerlo con pequeños gestos. Ese día no abrió las redes sociales durante la mañana. Se concentró en una sola tarea a la vez. No 5, no 3. Una. Cuando terminaba, pasaba a la siguiente. Al principio le costó. Su mente quería ir más rápido, adelantarse, anticipar. Pero se obligó a volver al presente. A la hora del almuerzo, escuchó a sus compañeros hablar de dinero. Uno comentaba que había logrado aumentar sus ingresos. Otro hablaba de oportunidades, de rendimientos, de porcentajes.
Antes, esas conversaciones le apretaban el pecho. Ese día, solo escuchó. No se comparó. O al menos, no tanto. Por la tarde, cometió un error en un informe. Nada grave, pero antes se habría castigado mentalmente durante horas. Esta vez, lo corrigió con calma. Aprendió. Siguió adelante. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos en los que la ansiedad volvió con fuerza. Hubo noches en las que el miedo al futuro regresó sin avisar. Días en los que sentía que no avanzaba nada. Días en los que se preguntaba si ese cambio interno servía para algo real. Pero cada vez que esa duda aparecía, Iria recordaba el parque. El caracol. El movimiento lento, constante, sin drama. Recordaba al hombre mayor y su frase sencilla, casi olvidable, pero profunda. No todo lo que avanza rápido llega lejos. Empezó a aplicar esa idea también a su relación con el dinero. En lugar de obsesionarse con grandes cambios imposibles, se propuso metas pequeñas. Realistas. Decidió ahorrar una cantidad modesta cada mes, aunque fuera poco. Revisó sus gastos con honestidad, sin culpa, sin vergüenza. Entendió que su valor no estaba definido por una cifra. En el trabajo, dejó de intentar demostrarlo todo a toda velocidad. En vez de eso, se enfocó en hacerlo bien. En entender mejor los procesos. En hacer preguntas. En ser constante. Algunos días se sentía atrasada. Otros, inútil. Pero algo curioso empezó a pasar, sus errores disminuyeron. Su concentración mejoró. Su presencia se volvió más sólida. Sin darse cuenta, empezó a ganar confianza. No la confianza ruidosa de quien presume, sino la silenciosa de quien se conoce. Una tarde, mientras revisaba documentos, su supervisora se acercó. No fue una conversación larga ni dramática. Solo un comentario sencillo. Le dijo que había notado su forma de trabajar. Su atención. Su responsabilidad. No habló de velocidad. Habló de fiabilidad. Iria sintió un nudo en la garganta. No por el reconocimiento en sí, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien veía su esfuerzo real, no su prisa. Esa noche volvió a pasar por el parque. No era parte de su rutina, pero algo la llevaba ahí. Caminó despacio. Se sentó en el mismo banco. Miró el sendero. El caracol no estaba, pero el lugar seguía igual. Tranquilo. Firme. Presente. Se dio cuenta de algo importante. No había cambiado su vida por completo. No había resuelto todos sus problemas. Pero había cambiado la forma en la que los enfrentaba. Y eso, aunque invisible para otros, era enorme. Entendió que había pasado años luchando contra el tiempo, cuando en realidad el tiempo no era su enemigo. El enemigo era la comparación constante, la urgencia impuesta, la idea de que solo valía si avanzaba más rápido que los demás. Esa noche durmió mejor. No profundamente, no sin preocupaciones, pero con una sensación nueva, permiso. Permiso para ir a su ritmo. Permiso para no tenerlo todo resuelto. Permiso para hacer un proceso. Los meses siguientes fueron una mezcla de avances pequeños y retrocesos normales. Nada espectacular. Nada digno de titulares. Pero cada día, Iria se sentía un poco más dueña de su camino. Sin darse cuenta, había dejado de correr. Con el paso de las semanas, Iria comenzó a notar cambios más profundos en su vida. No eran transformaciones espectaculares ni visibles para todos, pero para ella eran significativas. Su mente ya no se llenaba de pensamientos apresurados en cuanto despertaba, sus mañanas tenían un ritmo más humano, más consciente.
Cada acción se volvía deliberada, sin el impulso de la prisa. En la oficina, su forma de trabajar cambió gradualmente. Antes intentaba completar múltiples tareas al mismo tiempo, desesperada por avanzar más rápido que todos. Ahora, enfocaba su atención en una sola tarea, ejecutándola con cuidado y precisión. Aunque al principio parecía que avanzaba más lento que sus colegas, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. La calidad de su trabajo mejoró notablemente y sus errores se redujeron. Sus compañeros y supervisores empezaron a notar que su constancia superaba incluso la velocidad de muchos. En cuanto a sus finanzas, Iria también adoptó un enfoque distinto. En lugar de obsesionarse con multiplicar ingresos rápidamente, estableció metas pequeñas pero constantes. Por ejemplo, decidió ahorrar 60 euros cada mes y revisar su presupuesto semanalmente. Cada euro ahorrado no era un cambio dramático, pero poco a poco construía una sensación de control y seguridad. Comenzó a registrar sus gastos y ganancias de forma sistemática, observando dónde podía mejorar sin castigarse por errores pasados. La planificación financiera, antes una fuente de estrés, se volvió una herramienta para sentirse más libre y responsable. Iria empezó a entender que su valor no se medía por los números de su cuenta bancaria ni por el ritmo al que otros avanzaban. Su crecimiento no tenía que ser espectacular ni inmediato. Cada paso, aunque pequeño, tenía importancia y significado. Aprendió a reconocer sus logros silenciosos, terminar un informe importante, ahorrar su primer pequeño monto mensual, mantenerse firme ante una decisión difícil. Cada uno de estos logros se convirtió en un recordatorio de que el progreso no siempre es visible para los demás, pero sí real para quien lo vive. Un día, mientras tomaba un descanso en la terraza de la oficina, miró por la ventana a la ciudad llena de coches, personas y luces. Por un instante, sintió la vieja ansiedad regresar. Pero luego recordó el parque, el caracol y las palabras del anciano: no todo lo que avanza rápido llega lejos. Esa simple frase se convirtió en un mantra silencioso, recordándole que la paciencia y la constancia podían ser más valiosas que la rapidez. Además, Iria notó que sus relaciones personales empezaron a mejorar. Al dejar de compararse constantemente con los demás y de vivir con prisas, empezó a escuchar más a sus amigos y familiares. Sus conversaciones eran más profundas, más genuinas. Descubrió que podía disfrutar del momento sin sentir que estaba perdiendo tiempo o quedándose atrás. Aunque la presión externa seguía existiendo, plazos de trabajo, noticias económicas, expectativas familiares, Iria había aprendido a poner límites. Aprendió a priorizar lo que realmente importaba: su bienestar, su aprendizaje constante y su crecimiento personal y financiero. Cada decisión se volvió un acto consciente, no más correr solo por miedo, sino avanzar con intención. Con el tiempo, una sensación de satisfacción interna reemplazó a la ansiedad constante. Ya no se sentía esclava de los números, ni de los resultados inmediatos, ni de la comparación con los demás. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado. Cada error, aceptado y corregido. Esta transformación silenciosa no llamó la atención de todos, pero para Iria era una victoria diaria, una que no dependía de aplausos externos ni validación ajena. Una tarde, su supervisora le asignó un nuevo proyecto. No era un ascenso enorme, ni un aumento de sueldo descomunal, pero sí un reconocimiento tangible de su constancia y confiabilidad. Iria sintió una mezcla de orgullo y humildad. Había llegado hasta ahí no porque corría más rápido que los demás, sino porque había aprendido a caminar con paso firme, constante y consciente. Esa noche, después del trabajo, Iria volvió al parque. Caminó despacio, respiró profundamente y se sentó en el banco que ya sentía como un lugar de refugio. Observó el sendero, recordó el caracol, y sonrió. Comprendió finalmente que la vida no es una carrera,
sino un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y confianza. Y así, Iria empezó a vivir diferente, con calma, con atención y con propósito. No eliminó todos sus problemas ni los días difíciles, pero había aprendido algo mucho más valioso: la serenidad interior y la constancia eran las verdaderas claves para avanzar en la vida, sin importar la velocidad de los demás. Con el paso de los meses, la transformación de Iria se hizo más evidente, no solo para ella misma, sino también para quienes la rodeaban. Sus compañeros comenzaron a notar que, aunque su ritmo no era el más rápido de la oficina, su trabajo era sólido, confiable y consistente. Esto generó confianza en su equipo y, poco a poco, empezaron a delegarle tareas más importantes. La constancia, más que la rapidez, se convirtió en su carta de presentación. En el ámbito financiero, Iria siguió aplicando los pequeños hábitos que había incorporado. Cada mes ahorraba 60 euros, sí, pero ahora también hacía un seguimiento más estratégico de sus gastos. Analizaba su presupuesto, identificaba patrones de consumo innecesario y ajustaba sus decisiones sin presión ni culpabilidad. Su fondo de ahorro crecía lentamente, pero con seguridad, y la sensación de control sobre su vida económica la llenaba de tranquilidad. Entendió que no era necesario duplicar su salario en un año para sentirse exitosa, bastaba con gestionar sus recursos con conciencia. Un día, mientras revisaba informes financieros, recordó lo ansiosa que solía sentirse ante los números. Antes, cada gráfico, cada porcentaje, cada cambio en el mercado podía provocarle estrés inmediato. Ahora, podía ver los mismos datos con una mente clara y serena, evaluando riesgos y oportunidades sin dejarse dominar por la prisa o el miedo. La paciencia había transformado su relación con el dinero, ya no era un enemigo ni una fuente constante de ansiedad, sino una herramienta para construir seguridad y estabilidad. Además, la forma en que Iria se relacionaba con los demás cambió de manera significativa. Sus amigos comenzaron a acercarse más, buscando consejos y compartiendo experiencias, porque Iria ya no transmitía tensión ni desesperación. Su calma era contagiosa. Aprendió a escuchar sin juzgar, a hablar sin presionar, a acompañar sin imponer. Esta nueva postura fortaleció sus vínculos personales y le permitió disfrutar de relaciones más profundas y sinceras. En la oficina, surgieron desafíos. Un proyecto importante requería coordinación con varios departamentos y atención al detalle. Iria no solo cumplió con su trabajo, sino que también se convirtió en un punto de referencia para sus colegas. Aquellos que antes parecían avanzar más rápido, ahora la miraban con respeto. Su constancia, aplicada con paciencia y precisión, estaba dando frutos tangibles. Al final de una jornada larga, Iria volvió al parque. Esta vez no necesitaba buscar consuelo ni huir de la prisa, iba con intención, como un acto de gratitud. Caminó por los senderos con tranquilidad, observando los árboles, el viento y las hojas que caían lentamente. Se sentó en su banco habitual, cerró los ojos y respiró profundo. Recordó al caracol, al hombre mayor, y sonrió. Cada paso, por lento que pareciera, tenía valor. Cada acción, por pequeña que fuera, contribuía a un progreso real. Iria comenzó a reflexionar sobre cómo la vida estaba llena de momentos invisibles que, aunque no parecieran importantes, eran esenciales para crecer. La paciencia, el cuidado, la atención a los detalles, esas eran las herramientas que realmente la estaban guiando hacia un futuro más sólido y consciente. Aprendió que no se trataba de competir con los demás, sino de avanzar de manera constante y significativa en su propio camino. Su relación con el tiempo también cambió. Antes, cada minuto perdido era angustia, cada retraso era un fracaso. Ahora, entendía que el tiempo no era enemigo, sino un aliado.
Cada jornada era una oportunidad para construir hábitos, fortalecer conocimientos y mejorar su relación con la vida y con el dinero. Comprendió que la seguridad financiera, al igual que el crecimiento personal, no se construye de la noche a la mañana, sino paso a paso, con consistencia y paciencia. Una noche, mientras revisaba su presupuesto mensual, Iria sonrió al ver que había logrado ahorrar un pequeño porcentaje más de lo habitual. No era una gran cifra, apenas 75 euros, pero para ella significaba progreso, disciplina y control. Cada euro ahorrado, cada pequeño logro cotidiano, era un recordatorio de que avanzar despacio no significa quedarse atrás. La vida y las finanzas podían crecer de manera segura y sostenida, siempre que uno aprendiera a respetar su propio ritmo. Esa tranquilidad también se reflejaba en su autoestima y bienestar emocional. Ya no se comparaba con los demás ni se sentía presionada por expectativas externas. Cada pequeño paso, cada acción consciente, le recordaba que estaba construyendo algo real y duradero. La ansiedad disminuía, la confianza aumentaba y su vida, aunque no perfecta, se sentía más completa, más suya. Iria comenzó a sentir un profundo sentido de satisfacción, un equilibrio entre su vida personal y profesional. Sus días ya no eran solo una sucesión de obligaciones y números, cada jornada tenía un propósito, cada acción estaba alineada con sus valores. La paciencia había transformado su relación con el mundo, con los demás y, sobre todo, consigo misma. Con el tiempo, Iria comenzó a vivir con una calma que nunca antes había experimentado. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a enfrentarlos con serenidad. La prisa y la ansiedad, que antes eran sus compañeras constantes, ahora solo aparecían de vez en cuando, y cada vez que lo hacían, ella las reconocía y las dejaba pasar. En la oficina, su reputación cambió. Sus compañeros y superiores comenzaron a verla como una persona confiable y meticulosa. Su constancia y atención al detalle fueron reconocidas de manera tangible, le asignaron proyectos más importantes y responsabilidades que antes habrían parecido demasiado para ella. No hubo grandes celebraciones, ni premios ostentosos, pero para Iria, cada reconocimiento silencioso era una confirmación de su progreso. Cada paso firme y consciente contaba más que cualquier carrera acelerada. En el ámbito financiero, su relación con el dinero se transformó por completo. Cada mes, su ahorro aumentaba lentamente, 60 euros, 75 euros, a veces 90 euros. Nada espectacular, pero consistente. Iria entendió que la verdadera riqueza no solo se mide en cifras, sino en seguridad, estabilidad y en la tranquilidad de saber que cada decisión económica estaba bien pensada. Aprendió a invertir su tiempo y dinero de manera consciente, sin sucumbir a la presión de compararse con otros o perseguir resultados inmediatos. Sus relaciones personales también mejoraron. La paciencia y la constancia que aplicaba en su trabajo y en sus finanzas se reflejaban en su trato con familiares y amigos. Aprendió a escuchar sin juzgar, a acompañar sin imponer, a disfrutar de la compañía sin sentir que debía ganar tiempo. Este cambio silencioso fortaleció sus vínculos y le permitió experimentar una sensación de conexión genuina y profunda. Iria comenzó a entender algo crucial: la vida no es una carrera para ver quién llega primero, sino un camino donde cada paso tiene significado. Cada decisión consciente, cada acto de cuidado hacia sí misma, cada pequeño logro financiero o profesional, era parte de un proceso mayor. Aprendió que avanzar despacio no significa fracasar, sino construir una base sólida que sostenga su futuro. Una tarde, volvió al parque que había cambiado su perspectiva. Caminó por los senderos con tranquilidad, respirando profundo y sintiendo el viento en su rostro. Se sentó en su banco habitual, observó los árboles, las hojas cayendo lentamente, y pensó en el caracol que había visto semanas atrás. Sonrió, entendiendo que su avance, aunque lento, era seguro y constante. Cada día,
cada acción, cada elección consciente la acercaba a la vida que quería construir. La lección más importante que Iria aprendió es que la paciencia y la constancia superan la velocidad. Que la prisa puede romper la mente y el corazón, pero el respeto por el propio ritmo y el cuidado en cada decisión construyen una vida estable y significativa. Que el verdadero progreso no se mide por la rapidez, sino por la coherencia, la responsabilidad y la conciencia de cada paso. Hoy, Iria no es una persona que haya alcanzado todas sus metas financieras o profesionales, pero es alguien que confía en sí misma, en su camino y en su capacidad de crecer de manera sostenible. Ha encontrado paz interior y ha aprendido a disfrutar del proceso, a valorar cada pequeño logro y a avanzar sin compararse con los demás. Si alguna vez te sientes abrumado por la prisa, la presión o las expectativas, recuerda la historia de Iria, recuerda el caracol en el parque y recuerda que incluso los pasos más lentos, cuando son constantes, te llevan hacia adelante. La vida no es una carrera, es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia, con cuidado y con propósito. Cada acción tiene su valor, cada esfuerzo cuenta, y la verdadera recompensa llega a quien camina con intención y constancia. Así que respira, confía en tu ritmo y sigue avanzando. La vida se despliega, un paso tranquilo a la vez, y cada paso, aunque lento, es un paso hacia adelante.